qué enorme bendición poder estar en esta sesión y vamos a ir a nuestra serie El perdón que libera. Y nuestro versículo ancla es Colosenses 3 del 12 al 13, que dice, así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti. Fortaleza pacífica, disciplina, sé ecuánime, contenta con el segundo lugar. Rápida para perdonar una ofensa, perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor, es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Sabes, en estas semanas he estado platicando y que cómo esta serie ha durado bastante, ¿no? Yo meditaba en esto porque es algo en el que nos estamos ejercitando. O sea, no sé si te das cuenta, pero creo que toda esta serie del perdón nos está ejercitando y día con día nos está llevando a ir puliendo cosas en Cristo de cada área de nuestras vidas en los que de repente, híjole, yo creo que son como esos cincelazos, ¿no? Que el Espíritu Santo va dando para irnos afilando, ¿no? Para ir quitando lo que estorba y poderlo reflejar, porque ciertamente uno de los atributos de nuestro precioso Jesús es el perdón, como Él muestra su perdón, su gracia, su misericordia. Y eso mismo quiere moldear en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y en esta serie hemos estado con este tema que la verdad es que hemos estado una y otra vez reforzando, que es la misericordia de Dios no cancela su santidad. Y nos vamos a ir y si con algo nos tenemos que llevar de todas las sesiones de auténtica del 2025 es que su misericordia no cancela su santidad, que Él sigue siendo misericordioso, pero Él es 100% santo, que Él es 100% misericordia, 100% santidad, no hay 50-50. 100% misericordioso, 100% santidad. Son atributos de quién es Él, de quién es Jesús, de la persona perfecta y completa. Y me encanta porque podemos ver cómo sus misericordias son nuevas cada mañana, pero esa misericordia nueva es para que también nosotros tengamos un encuentro con Dios y que a través de la persona más importante, que es la persona de Jesús, podamos reconocer, tener un corazón arrepentido. Si hoy seguimos acá, es por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, pero Él quiere que nosotros verdaderamente cada día podamos venir con un corazón rendido delante de su presencia, venir con un corazón a pedir perdón. Y me encanta porque cuando entre más leemos la palabra de Dios, la palabra va ahí moldeándonos y nos va llevando ese encuentro de decir, esto es necesario cambiar, esto lo tienes que quitar, en esto te estás equivocando y vas por... La palabra de Dios nos guía, pero queremos saber que su misericordia es por su misericordia. Tenemos un Dios tan santo que también nos lleva a quitar lo que no está bien, ¿no? Quitar lo que no le agrada, quitar lo que no va conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas y nuestros corazones. Y esto tiene que ver con un llamado a erradicar lo que está mal y verdaderamente permanecer en el llamado de Dios que tiene que ver con caminar a la luz de la palabra, entendidas en que como mujeres tenemos un rol protagónico sumamente importante que verdaderamente es necesario que despertemos. O sea, yo veo como hoy leíamos Esther 1, ¿no? Y a causa de una mujer que no fue diligente también a responder la voz de su marido, o sea, acarrió que la desterraran y que se buscaran otra reina, ¿no? Y el Espíritu Santo me hablaba en esta parte de, es necesario que como mujeres despertemos. O sea, que no seamos poco diligentes, sino que despertemos este llamado que Él nos está haciendo con lazos de amor, porque es misericordioso, pero su santidad nos está llevando a verdaderamente caminar en este llamado de muerte a vida y verdaderamente pulirnos en Cristo, donde nosotros tenemos una nueva vida. No estamos llamadas a quedarnos como estábamos. Y en esto vamos a ir perfilando y vamos caminando en este encuentro con Jesús que nos santifica, que nos santifica. No podemos quedarnos como estábamos. Estamos llamadas en Cristo a ser literal, reflejar a Jesús en cada área, no ser esa carta abierta, ese libro abierto. Me encanta porque a través de todo lo que estamos leyendo en Proverbios, ¿no? Cómo nos lleva también a ese encuentro de verdaderamente ser mujeres, que seamos prudentes al hablar, que refrenemos nuestra boca, que escuchemos, ¿no? Que seamos
diligentes en todo lo que hacemos, pero sobre todo amar también la disciplina. O sea, estamos en un tratar del Espíritu con tanto amor y con tanta misericordia, porque Él quiere regresar. Jesús va a regresar por una iglesia santa. Y nosotros estamos llamados a despertar en este llamado. Entonces tenemos que entender que nuestro llamado es hablar las buenas nuevas. O sea, si algo Jesús nos dejó en esta tierra es el propósito de hablar buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Son las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas tienen que ver con no hablar lo que el mundo habla. El mundo va a hablar todo lo contrario. O sea, es más, es algo que vemos, ayer lo reforzaron también en la prédica, de que, o sea, si vemos todo puede ser, hasta por algoritmo nos van a empezar a salir todo lo que a mí me gusta, ¿no? O hasta si veo puras cosas que tienen que ver con noticias que son malas, me voy a llenar de eso. Pero nuestro llamado es ir contra corriente, contra cultura. Nosotras no estamos llamadas a estar viviendo bajo la cultura de este reino, de este mundo, sino que estamos llamadas a despertar porque nuestra cultura es la cultura del reino y esa cultura del reino tiene que ver con ser embajadoras de Cristo. Y ser embajadoras de Cristo tiene que ver con establecer el reino de Jesús en la manera que hablamos, en la manera que pensamos, en la manera que sentimos. O sea, las emociones, escuchaba algo, ¿no? Dios nos dio emociones y las emociones, claro que son correctas, pero son correctas cuando las filtramos a la persona de Jesús, cuando rendimos nuestras emociones bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero si nuestras emociones no están dominadas por el Espíritu Santo, entonces están dominadas por la carne y vamos a errar del blanco. Entonces, existen dos culturas y vamos a ver estas dos culturas. La primera es la cultura de reino y la segunda es la cultura del infierno, ¿no? Entonces, la cultura del reino se basa en el perdón, pero la cultura del infierno se basa en no perdonar. Entonces, si nosotros vemos y entendemos esto es, esta tierra va a pasar, ¿no? Y va a venir, está el reino de los cielos, pero también ciertamente habla la palabra de Dios que para los que no reciben a Cristo, para que los que no se arrepienten y no hay perdón, o sea, no caminaron en el perdón de Jesús, se van a quedar en el infierno, o sea, va a estar, está el infierno, ciertamente se habla de eso. Pero algo que tenemos que entender es que la cultura del reino se va a basar en el perdón y Dios mismo nos llama a caminar en el perdón. Pero ¿qué pasa con la cultura del infierno? Está basada en no perdonar. Y Satanás va a querer hacer y engañar a todo ser humano que esté para no perdonar, para no arrepentirse y para no caminar en el perdón de Jesús, para no reconocer a Jesús, pero para también cada que tenga heridas empezarse a llenar de tanto de esas emociones que se empiece a secar de amargura, y lo vamos a ver más adelante, pero la amargura es un cáncer. La amargura es un cáncer que empieza a contaminar todo lo demás, empieza a descomponer y empieza a matar. Ahora, cuanto más profundo es el perdón, mayor es la unción. Y esto leía esto y me impresionaba, lo estaba escuchando también en un mensaje, y decía, cuanto más profundo es el perdón, mayor es la unción. Y aquí veíamos, y ahí daban el ejemplo, y me encanta a mí ese ejemplo, porque daban el ejemplo de José, ¿no? O sea, nosotros vemos a José el soñador, lo defraudó su familia, lo vendieron, o sea, absolutamente pasó por todos. Ahí sí, cuál literal traición, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que él fue diligente en lo que a él le tocaba y él puso sus ojos en Dios y él fue diligente ahí en la casa o sea, fue diligente con Potifar, fue diligente en la cárcel, fue diligente cuando lo presentaron delante del faraón y cuando tuvo la oportunidad que su familia, que lo había defraudado, quien lo había lastimado, quien había cometido atrocidades en contra de él, cuando los tuvo enfrente, la actitud de José fue perdón, les mostró perdón. Y eso lo llevó a caminar literal siendo un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque él experimentó el perdón. Yo creo que la historia de José sería muy diferente si él no hubiera perdonado desde el momento, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor él no hubiera recibido este entendimiento de que Dios lo estaba llevando ahí con un propósito mayor. Pero él entendió que el propósito era poner su mirada en Dios, en lo que él había hablado, y que donde él estuviera, él iba a ser embajador del reino. Y él perdonó y soltó y seguía soltando las ofensas, y Dios respondió ungiéndolo con mayor bendición. Y así podemos ver con cada historia de la palabra de Dios. Yo creo que si hacemos un análisis, ¿no? El mismo, el rey David.
sea, incluso leíamos, ¿no? Cuando matan a Saúl, o sea, David dice que le duele en su corazón, o sea, que en verdad su corazón le dolió, o sea, que guardó un momento de luto, que verdaderamente quiso hacer que se recordara, o sea, y Dios también bendijo el corazón de David porque él no estuvo buscando venganza. David no estuvo buscando venganza, tenía todos los motivos para buscar venganza, pero no buscó venganza, sino que me mantuvo con la palabra que Dios había hablado y al mantenerse con esa palabra pudo verdaderamente llegar al propósito que Dios había hablado a sus vidas. No sé si me estoy dando a entender con esto lo que voy, pero hoy el Espíritu Santo nos está haciendo este llamado y este llamado tiene que ver con, yo no sé la herida que a lo mejor traes hoy. Yo no sé cuánto te lastimaron, cuánto el dolor que traigas, pero Dios sí lo sabe y hoy te dice, hija, perdona, porque a medida que tú perdones y pongas tus ojos en mí, dice, yo te voy a ungir y te voy a llevar a más. Ahora, debemos entender que somos perdonadas por Cristo. Eso es algo que nos debemos llevar y que debemos entender. Entender que tú y yo somos perdonadas por Cristo. Si nosotras hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos tenido ese corazón de arrepentimiento y que hemos verdaderamente llegado delante del trono, papá, y decirle, Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, hemos sido perdonadas, hemos sido completamente perdonadas. Ahora sí había una deuda y era una deuda a causa del pecado. El pecado nos separaba, es como decir que desde que nacimos fuimos prácticamente el pecado tenía una condena como cuando están o sea, desde que alguien está cautivo por una guerra, que nace con un tema de un hecho de está así. De la misma manera, había una guerra, había un conflicto y ese conflicto era causa del pecado. Y toda la humanidad está literal bajo el pecado, pero cuando hay un entendimiento de la persona de Jesús, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la deuda fue pagada. Jesús en la cruz pagó por la deuda que literal tú y yo debíamos pagar. Y Él pagó resucitando con poder, con autoridad, pero para que todo aquel que lo conoce, para todo aquel que declara a Jesús como Señor y Salvador, no se pierda, más tenga vida eterna. Hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino celestial cuando tenemos un entendimiento. Entonces, tú y yo hemos sido perdonadas, hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido perdonadas y hemos experimentado el perdón de Dios. El perdón es un regalo de gracia. Y ahora yo no sé tú, pero cuando nos dan un regalo, te emocionas, ¿no? O sea, tienes un regalo y lo disfrutas, te emociona, lo buscas usar. Hay regalos que puedes hasta compartir con otras personas, ¿no? Hay regalos que te dan que también son de bendición para que tú puedas decir, híjole, yo te comparto, yo te doy. Lo mismo pasa con el perdón. Cuando nosotros recibimos el perdón de Cristo, recibimos ese perdón, esa gracia, la experimentamos, pero también estamos llamadas a darla. Ahora, el perdón habilita las relaciones. Esto es también algo que nos debemos llevar. El perdón habilita las relaciones, ¿no? Y hay muchos ejemplos, pero muchas veces se escucha, ¿no? Que dice, el matrimonio está basado en dos muy buenos, o sea, dos personas que saben perdonar mucho, ¿no? O sea, se escucha mucho esta parte de el perdón, o sea, hay algo que cuando entendemos el poder del perdón, verdaderamente podemos saber que el perdón une relaciones, pero el no perdonar rompe relaciones. O sea, cuando no caminamos en perdón, hay algo que no está funcionando. Pero el perdón y el entendimiento del poder del perdón, el poder del perdón bíblico, lo que la palabra de Dios dice acerca del perdón, nos lleva a que nuestras relaciones estén sanas, que podamos caminar literal experimentando a Cristo en nuestras relaciones, tanto familiares, con amigos, o sea, verdaderamente tiene que haber un entendimiento, pero tiene que ver con también entender que también debemos rendir nuestra carne, porque muchas veces ponemos expectativas en las personas que cuando las personas no cumplan nuestras expectativas, de repente ya estamos totalmente frustrados y debemos también ser muy conscientes de lo que nos toca a nosotros. Creo que el principal problema que pasa con la sociedad hoy en día es que no somos conscientes de la responsabilidad que nosotros tenemos y nos encanta estar echando culpas, ¿no? Pero eso es algo que vamos a estar viendo en estas dos sesiones que vamos a estar hablando de qué es el perdón,
qué no es el perdón y qué es lo que produce el perdón, o sea, el no perdonar y el perdonar. Entonces vamos a irnos con esto, ¿no? Pero nuestra relación con Dios, como Ben decía, estaba rota. Pero ¿qué dijo Jesús en Lucas 23:34? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me encanta porque todo tiene un comienzo, ¿no? O sea, si vemos o leemos hasta un cuento, supongamos hasta las películas viejitas, esas de Disney, ¿no? Siempre que empieza con había una vez, ¿no? El había una vez y alguien que se conoce. Pues nuestro había una vez con Cristo tuvo que ver con esa intención de Jesús de decir, Padre, perdónalos. O sea, nuestra relación con Jesús inició con un perdónalos. O sea, y no sé, pero a mí esto me voló cuando igual me puse ahí a estudiarlo y el Espíritu Santo me llevó este día a meditar en esto porque nuestra relación inició con un perdónalos. Perdónalos, sí han pecado, sí se han equivocado, desde el Edén han fallado, pero perdónalos porque no saben lo que hacen. Y qué hermoso saber la respuesta de Dios, que el sacrificio de Jesús completo hoy nos une por completo. Nos une por completo a poder caminar con Jesús. Nuestra relación con Jesús inicia a través del perdón y el arrepentimiento. Es lo que te vengo diciendo. No hay manera de tener una relación con Jesús si yo no me he arrepentido de mis pecados, pero también si no he experimentado el perdón de Cristo. No hay manera. O sea, no hay manera que yo pueda decir que yo conozco a Jesús si yo no me arrepentí, porque conocer a Jesús te examina. No sé, yo les compartí y les comparto a ustedes, ¿no? Que a mí leer el Antiguo Testamento ha sido de las mayores bendiciones que he tenido el leerlo. Dios me ha hablado muchísimo porque te ves literal en esa parte de ves la misericordia de Dios, o sea, ves la misericordia de Dios de una manera tan hermosa, pero ves la importancia que Dios le da al corazón arrepentido. ¿Sabes? ¿Ves la importancia que Dios le da? Y entonces cuando nosotros nos exponemos a la persona de Jesús, empezamos a caminar con un corazón arrepentido, porque entendemos que no se trata de obras, pero también entendemos que nos lleva a esa parte de pedirle perdón a Dios con un corazón contrito y humillado, porque nos hemos equivocado. Y al recibir el perdón de Jesús, podemos caminar en esa relación perfecta. Ahora, Jesús nos perdona y nos da una vida nueva. O sea, me encanta porque nuestra historia con Jesús debe estar. Nos muestra el perdón, nos perdona, pero no nos deja como estábamos, sino que nos lleva a caminar en una vida nueva. Por eso estábamos con la serie de muerte a vida, porque no nos deja como estábamos, sino nos lleva a caminar en esa nueva vida. Y la nueva vida no tiene nada que ver con la antigua manera en la que vivíamos. La nueva vida tiene que ver con cuánto más reflejo a Cristo. La nueva vida tiene que ver con menguar a mi carne para que Cristo brille en mí. Y como te decía, iniciando esta sesión, la carne y el espíritu están en una batalla constante. Por eso creo que no es coincidencia que haya temas que estemos refuerce y refuerce y refuerce, porque son esos temas que el Espíritu Santo nos está llevando a ser perfeccionadas. En lo personal nos empieza a llevar a ir menguando a nosotras, así, a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Pero qué hermoso saber que en ese taller de perfección es como ir al spa, ¿no? Nos va a ir moldeando, nos va a ir embelleciendo. Es como ir al gimnasio también, ¿no? A veces va a doler, pero sabemos que lo que viene, viene mejor, ¿no? Es esa parte que viene ese cuidado mayor. Ahora vamos a ir con esta parte. Eres perdonado. Somos perdonadas. El ser perdonada es un regalo de gracia. El regalo de perdonar es un regalo de dar. Aquellos que perdonan, dan. Para perdonar tengo que recibir primero el regalo del perdón, que era lo que te decía hace ratito. El regalo se recibe, se disfruta, pero también se comparte. Y me adelanté hace rato un poco con esta slide, ¿no? Pero el perdón tiene que ser este regalo de gracia, que se recibe, lo disfruto, pero veo cómo compartirlo. El retener un regalo es retener bendiciones de Dios. El decir yo lo guardo, híjole, no estamos verdaderamente siendo entendidos. Pero cuando yo doy lo que Cristo me ha dado, estamos haciendo como una corriente de más agua, más bendición. Se abre la llave de la bendición cuando nosotros somos entendidos que
cada regalo que Dios nos da, lo debemos recibir, lo debemos disfrutar, pero también lo debemos compartir. Lo debemos compartir. Ahora, ¿qué es y qué no es el perdón? Y esta es la parte uno. Vamos a ir a Hebreos 12 del 12 al 13, que dice, así que no se queden de brazos cruzados, no más arrastrar los pies, dejen el camino para los corredores de larga distancia, para que nadie tropiece y se caiga, para que nadie se meta en un agujero y se tuerza un tobillo. Ayúdense unos a otros y corran. Nosotros estamos, me encantó esta versión de The Message, pero dice, nosotros estamos en una carrera y nosotros estamos en una carrera larga para ver a Cristo, para seguir caminando esta vida reflejando a Jesús, pero nuestro llamado es hacer que nadie se tropiece, que nadie se caiga. Y eso tiene que ver con entender nuestra responsabilidad de que somos corredores y los corredores ahí van enfocados. Yo ya te había dicho, mi hermana corre, yo admiro mucho que corra, a mí no me gusta correr, pero yo la veo que cuando corre, o sea, en verdad pone sus ojos en lo que está delante y cuando, o sea, no se puede distraer porque si hay una distracción puede errar por completo y puede fallar la carrera. Pero de la misma manera nosotros estamos en esta carrera y esta carrera de la vida, cada distracción que el enemigo quiere poner tiene que ver con ir cargando cargas pesadas. Y nosotros estamos llamadas para entregarle todas nuestras cargas a Cristo. Y verdaderamente cada cosa el enemigo va a querer ponerla para distraernos y hacer que no perdonemos. Por eso hoy debemos despertar y verdaderamente levantarnos en el llamado a perdonar. Hebreos 12 del 14 al 17 dice, esfuércense por llevarse bien entre ustedes y con Dios. De lo contrario, ni siquiera podrán vislumbrar a Dios. Asegúrense de que nadie quede excluido de la generosidad de Dios. Estén atentos a las malas hierbas del amargo descontento. Uno o dos cardos que se marchitan pueden arruinar un jardín entero en un instante. Tengan cuidado con el síndrome de Saúl. Sacrificar el regalo de Dios para toda la vida para satisfacer un apetito a corto plazo. Bien saben cómo Esaú se arrepintió más tarde de ese acto impulsivo y quiso la bendición de Dios, pero para entonces ya era demasiado tarde, con lágrimas o sin ellas. Ese versículo también lo estuvimos leyendo la semana pasada y, híjole, me lleva mucho esta parte de el no perdonar es conformarnos con un plato de lentejas. O sea, verdaderamente hay un llamado mayor, hay un llamado mucho mayor, la historia es mucho más grande, pero cuando nada más nos enfocamos en la herida, en el dolor, en lo que está pasando, la pérdida, ¿quién la está teniendo? ¿La persona que nos ofende o nosotras? Nosotras. La otra persona puede que ni se entere de lo que está pasando, pero si nosotros le permitimos más rienda al enemigo, estamos literal menospreciando lo que Dios nos ha dado, el regalo del perdón, por literal enfocarnos en lo que el enemigo ha querido traer a nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero esta parte también nos está llevando a, debemos asegurarnos de llevarnos bien entre nosotros. No tiene que ver con, vamos a hacer ahora en adelante todos muéganos mejores amigos, no, pero tiene que ver con mostrar a Cristo todos los días de nuestra vida. Mostrar a Cristo en la manera que saludamos, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que caminamos. Mostrar a Cristo a cada instante. Verdaderamente ser entendidas del llamado de Dios para con nosotras. Ahora, el punto uno es el perdón es lo contrario a la venganza. Entonces, estamos hablando de qué sí es el perdón. Entonces, el perdón es lo contrario a la venganza. El perdón es yo pago, la venganza es tú pagas y la venganza es de Dios. Vamos a ir a Romanos 12:19 que dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Creo que el enemigo nos ha traído muy distraídas con el tema de pensar que, o sea, debemos vengarnos, ¿no? Decir es que cómo voy a dar mi perdón. Por eso, el perdón que hizo Jesús con nosotros pagó la deuda que nos separaba. Y la deuda era muy grande, era como una, así imagínate esas deudas gigantes de banco que son imposibles, que ya estás así de que no puedes ver más, no tienes ni cómo pagar y de repente llega alguien y la paga por completo. O sea, yo creo que
tiene que haber un cambio, ¿no? Una actitud totalmente diferente, hasta de gratitud. De esa misma manera, cuando nosotras perdonamos a alguien, estamos literal diciendo, ya quedó pagado, o sea, no hay manera de buscar venganza, pero el mundo nos ha llenado y nos ha querido meter en esta parte de la venganza, de tú pagas, entonces, como me hiciste y me dolió, ¿qué hago para demostrarte que aún no pagas tu deuda, ¿no? Y estamos ahí pique y pique y pique y pique y pique y pues nadie va a lograr satisfacer esa necesidad que vamos a tener porque la venganza se empieza a alimentar de más venganza y eso empieza a carcomer los huesos. Pero también tiene que ver con un entendimiento que la venganza es de Dios. Eso tiene que ver con Dios es juez. Y cuando nosotras perdonamos a la manera de Cristo, verdaderamente estamos diciendo, Cristo, tú llevas esta ofensa, tú eres mi juez, tú eres quien va adelante, tú eres quien pelea esta causa, yo descanso en ti. No me voy a enfocar si la otra persona hace, sigue haciendo o deja de hacer. Porque si no, yo me estoy robando las bendiciones que tú me estás dando el día de hoy. Mi responsabilidad es perdonar. ¿Y sabes cuál es la evidencia del perdón? Cuando nosotros empezamos a orar por las personas que nos maldicen. O sea, a mí me vuelve y vemos en la palabra de Dios cuando dice igual, yo cambié la maldición por bendición porque los amo. O sea, pero eso tiene que ver con alguien que verdaderamente ha aprendido a descansar en que Dios es su juez y que ha dicho, Dios, yo te rindo esto, yo perdono, yo suelto y enfoco mi mirada en ti. Ya no más le escarbo al pasado, ya no más a la herida. El punto dos es el verdadero perdón cambia el enfoque. Ahora, en este caso, aquí vemos que cuando no hemos perdonado, todo nuestro enfoque y toda nuestra mirada va a estar en el dolor que nos causó la herida, ¿no? O sea, cuando no perdonamos, sí es como que los lentes están 100% enfocados en lo que hizo la otra persona, o sea, está totalmente nuestra mirada en eso. Y claro que hay veces que hay momentos que hay cosas que dices, que esto no es justo, ¿no? Esto no es correcto. Pero un llamado de mujeres entendidas es verdaderamente rendir nuestra causa a Cristo. Y cuando nosotras rendimos nuestra causa a Cristo y verdaderamente perdonamos en el perdón de Jesús, ponemos nuestros ojos en Jesús, no en el problema, ¿no? O sea, no en lo que pasó, no en la herida, no en lo que... La gente que se enfoca en las heridas, ¿sabes qué va a hacer? Se va a amargar y va a contaminar a las personas que están a su alrededor. ¿Y sabes quién quiere amargura en tu vida y en mi vida? Satanás. Porque cuando permite amargura, nos hace que se convierta en ese cáncer que carcome los huesos, que nos seca, que nos enferma, que nos destruye y que nos aleja de la persona más importante, la persona de Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús hizo eso en la cruz, ¿sabes? Él no se lo merecía, pero su enfoque estaba en lo perfecto, en el plan completo. Por eso dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben. Su enfoque estaba en la mayor obra que Dios tenía por delante con esa entrega tan maravillosa. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando verdaderamente perdonamos, se cambia el enfoque. O sea, quieres ver a alguien que verdaderamente también ha perdonado, tiene que ver que el enfoque ya ha cambiado. Ya su mirada ya no está puesta en el dolor, está puesta en Cristo y todo lo que habla y todo lo que habla su vida, todo lo que habla es esperanza en Cristo. No habla derrota, no habla tristeza, habla la victoria de Cristo. El punto 3 es debemos ejercitarnos en el perdón de Cristo. Lucas 11 del 2 al 4 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me encanta porque cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña que cuando oremos debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero también perdonar a todos los que nos ofenden. Que verdaderamente un corazón entendido
tiene ese llamado a perdonar, a no traer cargando a nadie. Tiene que ser un estilo de vida, el perdón tiene que ser un estilo de vida en nosotros que debemos permear en nuestras familias, en nuestra iglesia. Debe ser parte de nuestro día a día. El poder perdonar, el pedir perdón, tiene que ver con una actitud de un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que dice, así como decía el rey David, ¿no? O sea, escudriña mi corazón. Tiene que ver con un corazón humilde. Pero el enemigo nos ha querido distraer tanto con el tema de, o sea, de, ay, seguir trayendo atorado, ¿no? Veíamos, ¿no? O sea, no se ponga el sol sobre tu enojo, no le demos rienda al enemigo. Creo que ese tiene que ver con ese llamado a ejercitarnos día a día. Y a lo mejor algunos días va a doler más que otros, a lo mejor algunos días va a ser más difícil que otros, pero ejercitarnos en ello nos va a llevar a verdaderamente reflejar a Jesús cada día y verdaderamente caminar en santidad, caminar ejerciendo quién es Jesús y mostrando a Jesús en todas las áreas. El punto 4 es el perdonar, es darle el lugar de juez a Cristo. Apocalipsis 19:11 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Sabes? Jesús conoce lo que ha pasado. No hay nada que Él no conozca. Y Él lo leíamos hoy. O sea, lo que Dios pesa es el corazón. O sea, hoy lo leíamos en Proverbios 17. O sea, lo que Él ve es el corazón. Y verdaderamente el perdón tiene que ser igual ahí en lo secreto. O sea, cuando nosotros nos acercamos, Dios conoce nuestras oraciones, conoce cada momento que nos rendimos delante de su presencia y Él pesa el corazón. Y Él sabe que cuando hay una injusticia y Él es justo. Y Él claro que está buscando que la otra persona se arrepienta, ¿no? Él claro que lo está buscando y nuestra oración tiene que ser con misericordia y verdad, ¿no? Leíamos que cómo se corrige el pecado con misericordia y verdad. Y esa tiene que ser nuestra oración, con misericordia y verdad. No buscar, porque también podemos tomar, bueno, pues ahora, que le caiga un trono del cielo a esta persona. Eso sería incorrecto. Estaríamos literal haciendo la palabra a nuestra conveniencia y todo verso fuera de contexto es un pretexto. Nuestro llamado es orar por aquellos que nos maldicen, pero también tiene que ver con este llamado a descansar en saber que Dios siendo nuestro juez, Él pelea nuestra causa. Nosotros no tenemos que pelear por nosotros. Creo que muchas veces el error es que a veces nosotros queremos pelear nuestra causa y al pelear nuestra causa todo sale mal. O sea, cuando nosotros queremos empezar a hacer las cosas a nuestra manera, nada sale bien. Pero cuando descansamos en Jesús, Jesús viene a traer también ese entendimiento a nuestro corazón de también orar por esas personas, pero también orar en misericordia y en verdad. Así como nuestro Padre nos corrige a nosotros, así como nosotros hemos experimentado lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestro llamado es verdaderamente orar también por eso para las personas que nos ofenden. O sea, no quedarnos con un tema de, ay, es que no se lo merece. Pues puede que no, pero tú tampoco lo merecías y yo tampoco lo merecía. Pero Cristo lo dio todo por nosotros. Ahora, es darle ese reinado de juez a Cristo y en ese reinado es aprender a descansar, ya no cargar las ofensas. El punto 5 es, el perdonar es quitarnos la carga y dársela a Cristo. Entonces va muy ligada a la anterior, ¿no? El anterior, el punto 4 es, hacemos de Dios nuestro juez y aprendemos a descansar, pero también tiene que ver con entender que cuando no perdonamos, nos ponemos una mochila pesada, ¿no? O sea, estamos con cargas y de repente esas cargas se convierten en amargura. Ahora, vamos a estar hablando igual la próxima semana acerca de la amargura porque creo que es un tema que verdaderamente está, la amargura seca, o sea, te pudre por dentro. O sea, la amargura viene a destruir y la amargura es un asunto delicado. O sea, la amargura no es algo que se pueda pasar por alto o un poquito. O sea, yo veo así también, un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo mismo pasa con la amargura. Tantita amargura y se pudre por completo la raíz. O sea, se vuelve algo que necesitamos verdaderamente extirparlo. Para que la amargura se muera, tiene que ser extirpada por completo. Entonces,
Cuando perdonamos, entendemos que le damos toda la carga a Jesús, porque nosotros no la podemos llevar. O sea, porque verdaderamente la herida es muy grande y nosotros no la podemos llevar y viene ese entendimiento que es, Cristo, yo te la entrego, te lo entrego por completo, te lo rindo por completo. ¿Y sabes qué hace nuestro precioso Jesús? Que la toma. Y Él cuando la toma nos enseña a perdonar y nos llena de su Espíritu Santo para poder perdonar a los que nos ofenden, para poder caminar en ese espíritu radical. Mateo 11 del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A mí me encanta porque cuando nosotros entendemos esto, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo que dice, hija, yo sé que no puedes, pero no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Entrégame esa carga y yo te voy a dar descanso, porque Dios no nos está llamando y no nos quiere afanadas, turbadas, no nos quiere con conflictos, nos quiere que descansemos en Él. El punto 6 es, cuando perdonamos, hacemos a Dios rey de nuestra vida. O sea, ¿por qué? Porque hay un entendimiento que no podemos nosotras solas. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Tiene que haber este entendimiento. O sea, cuando verdaderamente tenemos este entendimiento y perdonamos a la manera de Cristo, no a la manera de nosotras, verdaderamente aprendemos a descansar que Dios es rey. Creo que como mujeres a veces nos gusta tener el control de absolutamente todo lo que pasa, ¿no? A veces queremos saber qué va a pasar en la próxima hora, qué va a pasar mañana y si hay un plan o hay un evento, queremos controlar absolutamente la agenda y todo. Aquí tiene que ver con Dios, yo no sé qué vaya a pasar, pero si algo sé es que tú eres rey. Y si tú me estás llamando a perdonar, yo perdono a tu manera. Porque a medida que yo menguo para que tú brilles, yo verdaderamente puedo descansar segura, puedo estar confiada en ti, puedo verdaderamente encontrar ese gozo. El punto 7, el perdonar acciona y no guarda cargas. O sea, el perdonar es un accionar, ¿no? Tiene que ver con una acción. O sea, es meter la acción, porque yo puedo hablar de que estoy perdonando, pero mis acciones no reflejan perdón. ¿Qué acciones no reflejarían perdón, no? Es seguir trayendo atravesada a la persona. Ya te dije el ejemplo hace rato, ¿no? Queremos saber si hemos perdonado a alguien. Si se nos hace fácil orar por esa persona y poder decirle, Dios, bendícela, tú eres juez, pero bendícela. Si podemos hacer eso es porque ya no tenemos a esa persona cargando a nosotros, porque ya le entregamos esa carga pesada a Cristo, pero también hemos podido perdonar a la manera de Jesús. Perdonar es hacer y no guardar los errores. Y 1 Corintios 13 nos da una cátedra de lo que es el amor, pero también nos habla acerca de que verdaderamente para que haya perdón tiene que también haber amor. Entonces debemos perdonar a la manera de Cristo y en esta parte el amor no guarda una lista de errores. Entonces, pero las personas amargadas sí van a guardar una lista de errores. O sea, las personas amargadas que traen heridas cargando, es más, hasta yo creo que pueden sacar hasta es que el tal día tú hiciste no sé qué y el no sé qué y tú ni siquiera te acuerdas, pero traen una carga que dices, o sea, ¿esto en qué momento, no? Pero el verdadero amor no guarda una lista de errores. ¿Por qué? Porque si Jesús no lo guarda para con nosotros, ¿por qué nosotros lo guardaríamos? Y cuando perdonamos a la manera de Cristo es como se rompe, es como decir, Dios, yo no quiero cargar lo que me duele. O sea, a lo mejor hay cosas que me duelen, hay cosas que me lastiman, hay cosas que me han herido profundamente, pero hoy te las entrego, tú las llevaste en la cruz, a ti tú también sabes lo que yo estoy sintiendo y hoy las rompo por completo porque yo no las quiero cargar, porque el cargarlas sé que va a destruir mi vida y yo no quiero ser poco entendida del llamado que tú me estás dando. El punto 8 es, el verdadero perdón no permite la amargura. La amargura, lo que te decía, es un cáncer. Cuando no perdonamos, lo que hace una persona que está amargada es que se enfoca tanto en el error que se vuelve el centro de lo que la lastimó. Entonces se empieza a amargar tanto
que pone como todo el enfoque como en un cuadro en su casa, ¿no? Es como si pone así de que hasta una obra de arte fea, pero está ahí en el centro y todo el tiempo es lo que es la plática y es el centro de la conversación. ¿Por qué? Porque la persona amargada siempre va a querer hablar del problema para que otros solapen el problema, para que le digan sí, estás bien y que no la lleven a Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Que el enemigo es tan sutil que va a llenar de gente que va a querer endulzar el oído de las personas que están amargadas. ¿Para qué? Para que se sigan destruyendo. Y los frutos de alguien que está amargado son los frutos de la carne, no los frutos del espíritu. O sea, ¿cómo te das cuenta que también alguien está amargado? Muéstrame sus frutos. Pero cuando perdonamos es como dejamos todo en el garaje así tirado, ya no más, ya no hay más recuerdo. Cuando perdonamos es como un se va, ya no hay un, no lo estamos buscando. Es un perdón genuino, es un perdón que verdaderamente camina en ese llamado con propósito. Y ya estoy cerrando, el punto 9 es, para perdonar se necesita una persona, para arrepentirse se necesita una persona, pero para reconciliar se necesitan dos personas. Si me di a entender con este punto 9, ¿no? Pero para perdonar se necesita uno, para arrepentirse, o sea, cuando yo me arrepiento delante de Dios, yo no estoy trayendo a más personas, somos Dios y yo, ¿no? O sea, pero que hay en mí una persona arrepentida. El que perdona, el que pide perdón, se necesita uno, no le estás obligando al otro de perdona, perdona, sí, se hace esto, eso está mal, ¿no? Pero se necesita uno. Pero para caminar en una reconciliación, tiene que haber esa disposición de ambas personas. Aquí en este caso, cuando Jesús nos reconcilia con el Padre, está la disposición de Jesús para caminar en esa reconciliación, porque ya está dada, pero nosotros que somos entendidos, también está ese llamado a yo también quiero caminar en esa reconciliación, porque sería muy difícil si alguien no quisiera caminar en esa reconciliación, no podía experimentar todos los beneficios de una reconciliación. ¿No? Si una persona está muy dispuesta a reconciliar, pero la otra no, y no deciden caminar en esos límites, ¿qué va a pasar? Que de repente va a llegar un momento que la liga se va a estirar tanto que se va a romper. Por eso debemos entender que sí, el perdón está, el arrepentimiento está, pero la reconciliación requiere de ambas partes, y que ambas partes estén dispuestas a caminar a la manera de Cristo, poniendo esos límites sanos, ¿no? Esos límites de bendición. Y el punto 10 es, perdonar trae sanidad al alma y al cuerpo. Se necesita, y de nuevo aquí, creo que aquí se necesita uno para tomar esa decisión de perdón. Pero el que decide perdonar completamente experimenta sanidad del alma y el cuerpo. Y hay muchos estudios que nos podemos meter, pero hay muchos estudios que dicen que el no perdonar y permitir amargura, literal, producen enfermedades como depresión, ansiedad, o sea, hay una carga espiritual y emocional, o sea, por eso Dios nos hace un llamado a perdonar, porque refleja verdaderamente que hemos recibido y somos entendidos de la obra de Cristo. Pero alguien que no está dispuesto, ¿sabes qué pasa con la falta de perdón? Literal te está pudriendo el alma y el cuerpo. Pero cuando nosotros caminamos en perdón, empieza a haber sanidad en el alma y en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a reinar en nuestras vidas. Y es ese entendimiento. Y cierro con esta parte. Es momento de despertarnos y ser valientes. O sea, ser valientes, ¿no? Sí, es un llamado a verdaderamente erradicar lo que está mal. Lo que está mal, bíblicamente está mal. Lo que está bien, siempre va a estar bien. Pero debemos verdaderamente despertar a decir, Cristo, yo te rindo por completo toda mi vida. Y en ese llamado entendido a verdaderamente responder a que nosotras estamos llamadas como mujeres a perdonar, a no guardar amargura. La amargura, de nuevo, y hoy también te lo quiero y lo siento muy fuerte. Alguien amargo, la amargura que lo llena va a empezar a hablar de esa amargura.
O sea, se nota, es algo que no puedes pedirle un fruto que dé algún fruto totalmente diferente. La amargura se nota. Pero, ¿sabes? Es muy triste ver vidas que pudiendo dar en el blanco por permitirse tanta amargura, por permitirse escuchar más la voz del enemigo que la voz de Cristo, hoy se está secando sus vidas. Y hoy creo que este es un asunto que le importa tanto al Espíritu Santo porque Él quiere quitar de nosotras, quiere erradicar por completo esto porque Él nos está preparando, porque Él no quiere que encontrarnos amargadas, encontrarnos no listas, no preparadas, no diligentes. O sea, hoy es ese llamado a despertar, no ser Basti, ¿no? No ser esa mujer Basti, la reina Basti. No, verdaderamente con ese llamado entendido a que nuestras vidas tienen que caminar reflejando a Cristo. Amada, vamos a cerrar este tiempo en oración y yo te invito a que puedas ahí cerrar tus ojos y Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias por este encuentro que tú tienes para con nosotras, por tu fidelidad, por tu bondad, porque no lo merecemos, pero tú lo diste absolutamente todo para nosotros, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu restauración, gracias, Jesús, gracias porque sin ti no tenemos nada, pero contigo lo tenemos todo. Y hoy te pedimos perdón por tanta carga, tanta falta de perdón. Hoy venimos a rendirlo por completo porque entendemos que este no es nuestro diseño y que verdaderamente cuando nosotros caminamos en tu perdón, perdonando a tu manera, puestos los ojos en Jesús, recibimos tu unción y hoy queremos tu unción. Queremos tu unción, Jesús. Y queremos reflejarte todos los días de nuestra vida en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.